la colaboración de Carlos Arredondo Cibaja nos habla de la esquizofrenia discursiva del gobierno de López Obrador y sus acólitos, donde es evidente ignorar a derechos humanos de la ONU en temas fundamentales, pero acudir a esta en cuestiones accesorias y concretamente refiriéndose a la ampliación al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva y la posición de derechos humanos de la ONU. Carlos, un gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días al auditorio. En el mundo moderno, los mejores estándares para conducir los asuntos públicos se construyen a partir de la cooperación internacional, es decir, a partir del trabajo que se realiza en los organismos multilaterales, señaladamente la Organización de las Naciones Unidas. Por ello, cuando uno se pregunta cuál es la mejor ruta para enfrentar tal o cual reto de la realidad cotidiana, la mejor respuesta es consultar el amplio catálogo de principios, reglas, recomendaciones y estándares producido en los órganos internacionales especializados. La misma regla aplica para saber si las soluciones que nuestros políticos están intentando vendernos como la respuesta mágica a nuestros problemas realmente son una buena idea o si solo se está haciendo labor de mercadotecnia con un planteamiento que avanza en la dirección contraria a los mejores intereses colectivos. Hace un par de días se aprobó en la Cámara de Diputados la reforma al artículo 19 constitucional, mediante la cual se amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, aquellas conductas que permiten mantener en la cárcel hasta por 2 años a quienes sean acusados de estas, aunque no se haya demostrado que son culpables. Con esta ampliación, se añadió al listado de conductas como el secuestro, el homicidio y de la delincuencia organizada, delitos relacionados con el robo de combustible, los actos de corrupción y los procesos electorales. Al respecto, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos no ha dejado ninguna duda de cuál es la postura de dicho órgano al señalar a través de un comunicado que esta reforma es contraria a las obligaciones internacionales del Estado mexicano. La prisión preventiva oficiosa resulta irreconciliable con los derechos humanos, pues automatiza el encarcelamiento de todas las personas acusadas por un determinado delito, sin permitir que el juez decida en cada caso según las circunstancias del mismo, ha señalado la ONU en el comunicado en el cual lamenta la decisión legislativa, a cuya aprobación, por cierto, se opuso durante el trámite correspondiente. Al explicar por qué esta decisión es lamentable, la ONU ha señalado que, además de ser una herencia negativa del sistema penal inquisitivo, la prisión preventiva oficiosa debilita las capacidades de investigación del delito, la adecuada implementación del sistema penal acusatorio y la construcción de un auténtico Estado democrático de derecho. El señalamiento anterior sirve, por cierto, para evidenciar una vez más la esquizofrenia discursiva de la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador, quien recurre a Naciones Unidas a conveniencia. Cuando quiere demostrar que sigue los más altos estándares internacionales, señala que la ONU acompañará a su gobierno en tareas como la transformación del proceso de adquisición de bienes, pero ignora olímpicamente las recomendaciones de tal organismo en cuestiones verdaderamente delicadas y sumamente graves, como el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos. Por lo demás, lo que han hecho los legisladores de Morena y sus aliados es proporcionarle al Ministerio Público, una de las instituciones más atrasadas del Estado mexicano, un pretexto más para perpetuar su histórica incompetencia en la investigación y persecución de los delitos, al permitirle mantener en prisión a personas inocentes, mientras investiga, mientras consigue evidencia de su presunta culpabilidad, pero que fracasa en la mayoría de los casos, y por eso después, con un cínico "usted disculpe", debe liberarles, pero solo después de haberles causado un daño irreparable.
Hasta aquí el comentario. Pero también, Carlos, no dejar de lado la posibilidad de que esto pueda ser utilizado en contra de enemigos políticos o de partidos de oposición que en un momento dado pudieran resultar incómodos al sistema y utilizar este precepto para precisamente como una forma de represalia o incluso de retraso en la procuración de justicia. Qué bueno que dices eso, Juan, porque yo he advertido en diversos textos que he publicado y en colaboraciones en este espacio que justamente el peor de todos los riesgos de este facilismo discursivo que tiene el presidente López Obrador es justamente lo que acabas de señalar, el hecho de que se utilice el derecho penal para librarse de enemigos políticos, de contradictores y de las voces incómodas. Porque entonces solo bastará acusar a una persona de que cometió algún acto de corrupción para meterlo en la cárcel. Y después no importará si el Ministerio Público, como es su costumbre histórica, no es capaz de integrar la averiguación, no es capaz de conseguir evidencia que demuestre la culpabilidad de la persona y entonces termine liberándose. Después, por supuesto, de haber pasado 2 años en la cárcel, lo cual implica haberlo sometido a un proceso de estigmatización, haberle seguramente destrozado la vida y dejarle una herencia de la cual difícilmente se podría recuperar. Por supuesto que tienes toda la razón. Ese es el gran peligro de instrumentos como este, que en manos de individuos como López Obrador, que no son demócratas, que son autócratas disfrazados de demócratas, puede convertirse en una espada de Damocles que penda permanentemente sobre quienes no estén de acuerdo con sus opiniones, quienes osen oponerse a la voz del gran Tlatuani que todos los días pontifica y nos dice por dónde debemos caminar y cómo debemos conducirnos, cómo debemos vestirnos, qué cosas debemos creer, qué cosas debemos leer, qué cosas no debemos ver y cuál es la información que nos conviene saber y que por supuesto es la que él escoge. ¿Y hay algún recurso legal para poder oponerse a estas medidas, a estas acciones? Pues mira, yo esperaría que las organizaciones de la sociedad civil, esas a las cuales les dedica todos los días un espacio en las mañanas el presidente López Obrador para estigmatizarlas, denigrarlas, acusarlas sin fundamento, sin señalar nombres, sin decir conductas específicas, las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos, las nacionales y las internacionales, inicien un proceso primero para presionar a los congresos de los estados para que no aprueben esta reforma, porque todavía no ha terminado el trámite legislativo. Hace falta todavía que la mitad más uno de los estados aprueben, voten a favor de esta reforma constitucional. No hay que ser ingenuos, por supuesto. Las cosas siguen funcionando exactamente igual que cuando gobernaba el PRI o gobernaba el PAN. El gobierno de la República le va a dictar línea a los congresos de los estados que domina para que Morena y sus adláteres logren la aprobación constitucional, pero de todas formas creo que deberían emprender una campaña los órganos de defensa de derechos humanos, los órganos civiles, para oponerse. Después, me parece, habría que pedir que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronuncie y luego, al final, creo que habrá que intentar una buena estrategia jurídica que permita sentar un precedente importante que hace falta en México, y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie por establecer que temas como este no pueden ser constitucionalizados, no pueden ser puestos en la Constitución y que por eso la reforma no es válida. Y si al final nada de eso funcionara, me parece que habrá que ir, como ocurre siempre con los regímenes que no son democráticos, pues a los órganos internacionales, acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al final a la Corte Interamericana para someter a juicio al Estado mexicano y dejar claro que los compromisos internacionales que se contrajeron implican
que la prisión preventiva debe ser una excepción y no la regla, como lo desea este gobierno que solo pretende perpetuar la incompetencia histórica del Ministerio Público, y no solo eso, quizá hacerse de una arma política para deshacerse de sus enemigos. Pues habrá que estar al pendiente del desenlace de esta propuesta legislativa. Y por otra parte, me gustaría preguntarte tu opinión, Carlos, sobre esto que dijo hoy en la mañana en la conferencia mañanera Andrés Manuel López Obrador. Textualmente, tenemos un pueblo experto, más experto que los especialistas, ideólogos y políticos. Esa es la grandeza del movimiento de transformación que estamos llevando a cabo. Una declaración que ha tenido una gran cantidad ya de comentarios a través del Twitter, entre el que destaca que dice: ya entendieron el porqué de su desprecio por la ciencia, la tecnología, los órganos constitucionales autónomos, las ONGs y la cultura. El pueblo bueno sabe más de termoeléctricas que los técnicos conservadores. ¿Cuál es tu opinión en torno a la declaración presidencial? Bueno, sí, efectivamente la escuché hace unos minutos y me parece que es una muestra más de el talante antidemocrático de Andrés Manuel López Obrador. Lo he dicho muchas veces y creo que lo vamos a seguir diciendo. Andrés Manuel López Obrador no es un demócrata, es un autócrata que ha sabido aprovechar, como Hugo Chávez en Venezuela, como los hermanos Castro en Cuba, como la dinastía de Kim Il-sung en Corea del Norte, los medios democráticos para hacerse del poder y para hacer un ejercicio despótico desde las instituciones públicas. Pero esta es una perla, por supuesto. No es casual que esté reaccionando la comunidad respecto de este señalamiento. Y es una perla porque el asunto, Juan, auditorio, es que seguramente tú o muchos de los que nos están escuchando y yo mismo, pues no formamos parte de ese pueblo sabio, ¿sí? Porque no estamos de acuerdo con él. Es esta viscosidad del discurso convenenciero, del discurso facilón, que está basado en ocurrencias, que no tienen ningún asidero en ideas que hayan sido decantadas a través del proceso de producción de conocimiento de la humanidad. Es este discurso que está de espaldas incluso al sentido común, pero que se vende muy bien, ¿sí? Porque el asunto es, en el último de los casos, plantear que todo esto que hemos dicho a lo largo de siglos, que la educación es lo que nos lleva hacia adelante, pues no es cierto, ¿verdad? Porque una persona que tiene un doctorado, o que tiene una maestría, o que estudió una licenciatura, o que se ha esforzado por acumular conocimiento y crear conocimiento a lo largo de su vida, vale menos que un individuo común y corriente en términos de idea, en términos de planteamiento de soluciones. Creo que no hay que irnos con la finta y tener claro que todos somos iguales ante la ley en, por ejemplo, la hora de votar. Mi voto vale lo mismo que el del más humilde campesino y está bien que así sea. Mi derecho a la salud es exactamente el mismo que tiene un obrero y está bien que así sea. Mi derecho al trabajo digno y a la dignidad personal es el mismo que tiene una trabajadora doméstica y está muy bien que así sea. Pero lo que no puede ser, lo que es absolutamente inaceptable, es que se nos diga o se nos pretenda convencer de que a la hora de producir ideas, análisis y posiciones respecto de los problemas de la realidad cotidiana, una persona que se ha dedicado a estudiar, que se ha dedicado a sistematizar el conocimiento, vale menos que un ciudadano común y corriente, no importa si esta persona no ha leído jamás un libro, si no conoce estándares internacionales, si no conoce de leyes. Es decir, entonces pues cerremos ya las universidades, bien, cerremos las escuelas, ¿no? Muy bien, Carlos, ¿algún punto de contacto? Me pueden encontrar en Twitter como @3 y en Facebook como Carlos Alberto Redondo. Gracias, Carlos Arredondo Cibaja.